Hola, mi gente de YouTube, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Manuel Larrota, yo soy ingeniero de software y arquitecto de software y vengo a darles una introducción de lo que son las bases de datos y a su vez para usarlas con Spring Boot. Las bases de datos, como todos deberíamos saber, eh, primero comencemos con entender el concepto de que tenemos software o digamos páginas web que cargan de manera estática. ¿Sí? Hay software que no necesitan cargar su contenido de manera dinámica, ya sea porque son, no sé, para presentar algún tipo de información que no va cambiando como tal. Ahora, cuando el software carga de manera dinámica, siempre los datos que se cargan tienen que estar almacenados en algún storage, en algún en un lugar de almacenamiento, ¿sí? En nuestro caso, vamos a estudiar lo que son las bases de datos. Hay que tener en cuenta que los archivos también son lugares de almacenamiento, como por ejemplo los archivos de configuración u otros tipos de archivos. Incluso hay bases de datos que son de archivos, pero no vamos a hablar en este momento sobre eso. Vamos a hablar sobre las bases de datos más comunes y más utilizadas, ¿sí? Pero primero entendamos qué es una base de datos. Una base de datos no es más que un sistema que permite gestionar de cierta manera lo que son los datos. Pero ¿qué es un dato? Bueno, un dato no es más que una representación gráfica o simbólica de algo, ya sea de una medida, de un atributo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos en este caso un uno, eso es un dato. Hay que entender de que un dato e información son cosas distintas. Un dato es una representación, pero en realidad no nos dice prácticamente nada. Ahora, si tenemos varios datos relacionados, ya podemos tener información. Como por ejemplo, si tenemos un km, si tenemos un kilómetro, ya tenemos información. Y si nos dicen desde hasta, bueno, ya tenemos mucho más información todavía. Esto es lo que llamaremos relación de datos. ¿Por qué comienzo con un énfasis de relación de datos? Esto porque normalmente hay muchos tipos de base de datos, o sea, de verdad hay muchísimos, pero aquí vamos a tratar solamente los dos que son como los dos enfoques más importantes que deberíamos tener en cuenta. Uno es las bases de datos relacionales y el otro es las bases de datos no relacionales, ¿sí? Vamos a trabajar de momento con las relacionales. Una base de datos relacional es una base de datos que los conceptos básicos que vamos a tratar van a ser las tablas, ¿sí? Las filas, las columnas, ¿sí? Entonces, vamos a poner como ejemplo de que vamos a almacenar en nuestra base de datos lo que sería usuarios y roles, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a construir un sistema de gestión de usuarios. Entonces, supongamos que tenemos que el usuario John Doe es un administrador, ¿sí? Ah, bueno, entonces con esto tenemos que tenemos vamos a tener información de un usuario, información de un rol, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener datos del usuario como un nombre, un apellido, un DNI o cédula, o, o entre otros atributos, correo y demás. Y el rol va a tener un nombre, ¿sí? Que puede ser un administrador, un user normal, un cliente, un supervisor, dependiendo del sistema que estemos haciendo. Pero, ¿qué sucede? Como estamos hablando de base de datos relacionales, tenemos que establecer una relación entre un usuario y un rol. Estas relaciones, en este caso aquí lo tenemos sin relación, tenemos un usuario y un rol. Como estamos hablando de una base de datos relacional, lo primero que deberíamos hacer es crear una tabla usuario donde vamos a almacenar los usuarios y una tabla rol donde vamos a almacenar los roles. Entonces supongamos que tenemos a John Doe, entonces colocamos el registro John Doe. ¿Con qué rol? Bueno, John Doe puede tener cierto rol, ¿verdad? En las bases de datos relacionales existen varios tipos de relaciones, como valga la redundancia. Vamos a tratar de muchos a uno o uno a muchos, dependiendo de la perspectiva que se vea, que se representa normalmente de esta manera. ¿Qué está indicando esta gráfica? Está indicando de que hay muchos usuarios, ¿sí? Porque el muchos es esta parte que tenemos acá,
y el uno es este, ¿sí? Por ejemplo, si fuera al revés, el uno quedaría para acá y el muchos para acá. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, no significa nada más que el usuario, van a haber muchos usuarios que tienen un rol. Solo pueden tener un rol, ¿sí? Es una restricción que la relación está asignando. Y un rol puede ser asignado a muchos usuarios. Ese es como se lee a nivel lógico. Pero, ¿qué sucede si estamos haciendo un sistema donde el usuario, por decir, creo el sistema, entonces Manuel Larrota tiene el usuario administrador, pero también tengo el rol administrador, pero también tengo el rol de cliente. Entonces voy a tener dos roles. Entonces ya esta relación no me permitiría. Ya yo necesitaría colocar lo que sería muchos para este lado y muchos para este. Pero en base de datos hay unas técnicas que se llaman normalización y demás. Yo voy a dar solo una breve introducción. En cualquier momento, bueno, supongo que puedo subir otro video en un futuro entrando más a este detalle. No entro a detalle porque en realidad vamos a estudiar es cómo conectar una aplicación de Spring Boot a una base de datos. ¿Sí? El uso de la persistencia, del mapeo de tablas y demás. Entonces, cuando vamos a tener muchos a muchos, porque esto es muchos a uno, entonces ahí ya la cosa se complica porque no es conveniente o no tiene sentido representarlo así, sino se crea una tabla intermedia, ¿sí? Una tabla relacional que va a tener que el match del ID del usuario del ID del rol. Entonces, yo por este lado puedo crear, por ejemplo, tengo el usuario Manuel Larrota, ¿verdad? Y tengo por el lado izquierdo, creamos el rol admin y creamos un rol customer. Son dos roles, ¿sí? Tenemos dos roles. Ahora, el usuario, perdón, todas las tablas que están en una base de datos relacional, toda tabla debería, por regla, tener un identificador. ¿Qué significa esto? Este ID que tenemos aquí. ¿Qué sucede? Como lo habíamos charlado en un principio, las bases de datos relacionales tienen tablas, tienen filas, columnas y relaciones. Básicamente, este ID es el que identifica cada registro. Cuando yo tengo esta tabla, creé la tabla usuarios, entonces digo, bueno, vamos a registrar al usuario Manuel, pero el usuario Manuel tendría entonces ID 1, nombre Manuel y apellido Larrota. Perfecto. Esto ya es un registro que ocupa un row, una fila en esta tabla. Ahora, en el caso del admin, entonces tenemos ID 1. Voy a separar los campos por punto y coma con el nombre admin. Eso sería una fila. El siguiente registro va a tener el ID 2, nombre customer. Vamos a colocar esto igual para tener todo en el mismo estándar. Perfecto. Entonces, ahora procedemos a registrar la del medio. ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a representar y vamos a saber qué rol o qué roles puede tener un usuario. Si nosotros queremos registrar que el usuario 1, que sería Manuel, entonces tiene el rol de admin, colocaríamos un registro aquí con ID rol igual a 1, porque ese es el ID del admin, y ID usuario igual a 1 también. Si queremos además que el usuario tenga, que Manuel tenga el rol de customer, ahora el ID de rol tendría que ser
2. Con el usuario 1 para que haga referencia a este registro. Cada uno de estos es un registro, o sea que ahora tenemos dos registros en la tabla usuario rol, un registro en la tabla usuario y dos registros en la tabla rol. Esto básicamente viene a ser los conceptos de una base de datos relacional. Ahora vamos ahora sí a entrar en materia de Spring Boot. Como siempre, nos vamos a la página de Spring Initializer. Vamos a colocar el lenguaje natural, punto, y pongamos db practice. ¿Sí? Le colocamos key user role management y vamos a escoger Maven Java. Vamos a usar la 3.2 snapshot. Ya usemos Java. Vamos a usar Java 21. En este caso, en este punto es indiferente la versión de Java que usemos, pero vamos a usar el Java 21 y vamos a agregar dos dependencias. Una de las dependencias va a ser la de la base de datos, que en nuestro caso vamos a usar una base de datos en memoria. Si bien H2 dice SQL, está perfecto porque al tener SQL, esta base de datos nos podría servir incluso si estamos trabajando, supongamos que estamos trabajando en una aplicación de una empresa. Entonces tenemos el ambiente de desarrollo, que sería el de nosotros. En este ambiente tenemos el ambiente de pruebas y de producción. No queremos estar bombardeando las bases de datos ni nada. Entonces, para el ambiente de desarrollo usaremos una base de datos H2, que es una base de datos en memoria, ¿sí? Que soporta el JDBC API, que es el API que usa JPA o Hibernate en el fondo, que lo usa Spring Boot para conectarse a la base de datos. Entonces, perfecto, la tenemos y tenemos que agregar el Spring Data. Listo, ya con esto tenemos lo básico para comenzar a hacer una conexión a nivel de backend, ojo, ¿no? Hacia la base de datos. Generamos nuestro proyecto y una vez descargado, vamos a descargas, tenemos aquí, voy a extraerlo usando el management. Recuerden que al generar descargamos un punto zip y lo voy a pasar a mi carpeta de desarrollo. Y una vez que lo pase, perfecto, ya lo tengo en mi carpeta. Pues nada, lo abrimos con nuestro editor de confianza, que en mi caso a mí me gusta mucho usar, como ya sabrán, IntelliJ. Entonces lo guardé acá. Aquí tenemos nuestro proyecto. Listo. Me pregunta si debo confiar. Le digo sí, que confíe en este proyecto y ya, lo tenemos. Aquí, como siempre, empieza, bueno, carguemos el proyecto Maven, démosle que haga la configuración automática, decimos que sí, perfecto. Entonces ahí empieza nuestro navegador a descargar todas las dependencias que tenemos en el POM, ¿sí? Por cierto, se me pasó agregar la dependencia de Lombok. Se me pasó. Entonces vamos a ver si la copio de por aquí, donde la puedo tener. Aquí ya está generando todo el código. Entonces nada, como se me pasó, voy a agregar la dependencia aquí abajo, Lombok. Recordemos que el Lombok nos permite ahorrarnos bastante código cuando estamos trabajando nos permite agregar notaciones, y con eso no tenemos que estar agregando mucho código cuando estemos trabajando con Spring Boot. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que